6 de la tarde y voy a ser absolutamente honesta con ustedes, como intentamos serlo siempre, después de la polémica que se desató a partir del dato que daba el fallido vocero presidencial, como creo que todos los martes, no es que recurre a un fallido, digamos, es él, o por lo menos parece él, ejerciendo este cargo, donde lo confrontan respecto de unos datos que da sobre la cantidad de estudiantes extranjeros. Y cuando le discuten que ese no es el número real, dice con muchísima solvencia, lo vamos viendo, mira. Esto no quita que está pasando que un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de medicina son extranjeros, hasta un 40% prácticamente. Y eso genera un costo, y en Argentina estamos revisando... Bueno, es el dato que tengo. Si es falso, lo revisamos, pero hasta donde... En ese caso lo vamos a... En ese caso lo vamos a revisar, es el dato que tengo ahora. Bueno, de la Universidad de Buenos Aires, que... Bueno, hasta ahora sí. Bienvenida a la pregunta, lo podemos revisar. Bien, está con nosotros Guillermo Willy Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Me da la sensación que sin muchas ganas de hablar de este tema. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, siempre un placer estar acá. Para sí, un placer, pero no tenés muchas ganas de hablar de Para esto. Hablar de universidad, de ciencia. Sí, me gustaría hablar de temas que son un poco más importantes dentro de lo que es la desfinanciación actual que sufre la universidad pública y el sistema de ciencia y tecnología, pero no, hablemos del tema de los extranjeros sin ningún tipo de problema. Por lo menos para dejarlo claro, a mí me pareció, por supuesto, vidrioso los datos que daba Rabier, lo confronta el periodismo, dice, lo vamos a revisar, sale un tuit después de Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, no terminé de entenderlo. Primero, entonces quedó como, es el 40%, hay un 2%, entre 2 y el 40 hay un montón en el medio. A ver, primero me gustaría ir a lo filosófico, digamos, y al oponerme a este discurso racista, xenófobo, digo, de oponerse a que vengan estudiantes a estudiar a nuestra universidad pública, que son extranjeros, pero que residen en el país. Como residentes en el país tienen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos, pagan impuestos, consumen, se integran a la sociedad argentina, nos mejoran, nosotros los mejoramos a ellos. Entonces, primero, bienvenido si hay estudiantes extranjeros de Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, México. Qué paradójico, ¿no? Un gobierno que le quiere vender las tierras a multimillonarios extranjeros, pero le molesta que venga un estudiante peruano, boliviano o ecuatoriano. Me parece que de alguna forma define el tipo de ideología. Dicho todo eso, nuestros estudiantes de la universidad pública, si son extranjeros, residen en la Argentina, porque es la condición para poder estudiar en la Argentina, excepto algunas excepciones. Los estudiantes de intercambio, que son muy poquitos y que existen en todos los lugares del mundo, y los que recién llegan. Cuando vos venís, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires y te anotás en el ciclo básico común, con ingreso directo, como cualquiera que termina la escuela media, cuando recién llegás, que tenés una residencia temporaria, bueno, la UBA te da un tiempo para que saques la definitiva. Después tienen los mismos derechos que los argentinos y lo tienen que hacer si se quieren quedar estudiando en la Argentina. Porque tributan acá. Claro, por supuesto. O sea, pagan sus impuestos. Perdóname, Willy. No, porque te escuchaba y digo, en la lógica del gobierno, un estudiante extranjero, que me parece que ahí apunta, viene a desfinanciar al Estado, digamos, ¿no? O a poner en jaque este déficit cero. El inversor trae plata y te engrosa las arcas del Estado. Esa es como la lógica que... Digo, con buena leche, sí, ¿no? Mirándolo. Ustedes mostraron a Rabier, después el subsecretario, nosotros decimos el SS Álvarez, decía el otro día que está bien, le tenemos que cobrar a los que después se van a ir. ¿Cómo sabes? ¿Y los argentinos que después se van? Entonces es un problema el extranjero que viene y después se va, pero no es un problema el argentino que no le damos las condiciones para que se quede. Absurdo como argumento. Si querés, vamos a los números. Rabier habló de las facultades de medicina, que efectivamente son las que tienen más residentes extranjeros en nuestras universidades públicas. Yo hablé con las autoridades de la Facultad de Medicina, mejor que lo digan ellos los números, pero está por debajo del 30% ese número. Si lo mirás global, ¿por qué tomás un outlier? ¿Por qué mirás el que tiene más y no el que tiene menos? ¿Por qué citan el caso de medicina? Si lo mirás global... ¿Medicina tiene el 30%? Pues está un poco por debajo del 30%. Pero digo, si
lo mirás global en todo el país, ese número ronda el 5%. Yo hice el estudio en mi facultad, ahí te lo puedo decir con lujo de detalle, 5,4%. Estamos casi en la media del país. 5,4% de estudiantes que residen en la Argentina. En exactas de la UBA. 5,4% de los 7.000 estudiantes activos que tenemos, un poquito más de entre 350 y 400 son residentes extranjeros que residen en el país. Y que están ya incorporados a la sociedad argentina y que tienen los mismos derechos por la Ley de Educación Superior. Los estudios de grado son no arancelados para los argentinos o para los que residen en la Argentina. No hay mucha discusión sobre eso, no hay por qué cobrarles porque no son distintos en ese sentido a los argentinos. Esa es mi posición, que es además la de la ley. Digo, algunos te lo dicen directamente que es la Constitución, pero si tenés alguna duda, la Ley de Educación Superior, su reforma del 2015, establece que los estudios de grado son no arancelados. Pero la clave es la residencia. Claro. La clave es la residencia. Claro, pero no podés estudiar en la universidad pública si no residís. Simplemente tenés un tiempito cuando llegás para que no pierdas un año haciendo trámites sin poder cursar. Entonces la universidad, la UBA, el BAS, y creo que el resto de las universidades públicas hacen lo mismo, te dan un tiempo para que termines con ese proceso de residencia permanente en el país. Una vez que hiciste eso, ya está. Sos en algún sentido sos un argentino más. Digo, ¿por qué nos vamos a negar a eso? Después, muchos de ellos sí, algunos se volverán a su país, otros se quedarán, pero lo mismo pasa con los nuestros. Algunos se quedarán en el país, otros se irán. No veo por qué hacer esa diferencia. Perdón. No, y con respecto a eso que estás diciendo, Willy, porque esto que dice Romina es cierto. La diferencia que plantea el gobierno es, bueno, unos me hacen gastar o los otros traen guita. Ahora, si bien son residentes, si uno le saca toda esa cantidad de extranjeros, te puede decir el gobierno, uno achicaría el gasto del Estado en esa universidad porque tan solo atendería el 70% de los estudiantes, por lo tanto habría menos docentes, menos uso de la infraestructura. Había un ahorro ahí. ¿No crees que ahí el gobierno puede agarrarse de eso para dar la discusión? Bueno, el gobierno ya ha decidido desfinanciar a las universidades sin tener en cuenta el tema de los extranjeros. Imagínate. Entonces, claro, imagínate si además tuvieran esa excusa. Tendrían que explicar por qué no aplican la ley de financiamiento universitario, por ejemplo. Antes de dar esta discusión. Claro, antes de dar esa discusión. ¿Pero no está zanjado eso? Ojalá. Pero siguen sin pagarlo. ¿Qué pasó después del fallo de la Corte? Bueno, justamente, siguen sin pagarlo. Mañana cuando cobremos los sueldos te cuento, pero mi sensación es que el sueldo de este mes va a ser igual al del mes pasado y no va a tener el reajuste de un 28-29% que tendría que tener para igualar como en diciembre del 2023, que es lo que dice la ley. Por ahora lo único que se cumplió es el 21,3% que se firmó en un acta acuerdo entre los rectores, los gremios y el gobierno 2 meses atrás, pero después el resto no lo han cumplido todavía. Willy, para encuadrar, digamos, esta discusión, para quienes nos están escuchando y vienen siguiéndonos en este tema al que le damos espacio siempre, pasa que hay que entender también de vuelta cuánto están ganando hoy los docentes universitarios. Sí, como siempre decimos, depende mucho. Las dedicaciones, las antigüedades, las categorías, pero por ejemplo nosotros tenemos algunas dedicaciones exclusivas, jefe de trabajos prácticos, por ejemplo, alguien con un doctorado terminado que ejerce 40 horas de investigación, docencia y extensión universitaria y que gana 1,5 millones de pesos de bolsillo. ¿Cómo sostenemos? ¿De educación? ¿Dedicación exclusiva? Exclusiva, 40 horas semanales, sí, claro. ¿Cómo sostenemos un sistema de universidad pública de calidad con esos salarios? Cuando ese mismo muchacho o muchacha, si cruza los Andes y se va a Chile, o cruza el Río de la Plata y se va a Uruguay, gana el doble o el triple. Y en la práctica, esos docentes de dedicación exclusiva, ¿no? Porque también están los que no tienen dedicación exclusiva y se están todavía formando y creciendo en el sistema académico, pero que trabajan 40 horas para la Universidad Nacional, por ahí tienen 2 hijos, ganan 1,5 millones de pesos. ¿Qué pasa en la práctica? Muchos se fueron, ¿no? En algunas universidades sabemos, para algunas facultades se fueron a las universidades privadas, al sistema privado. ¿Y qué pasa también? ¿Se dedican horas a otro trabajo? Todo lo que estás diciendo. Algunos se han ido a universidades privadas que pagan bien. Yo siempre digo, nosotros tenemos una competidora en algún sentido que cruzan Figueroa Alcorta, nuestros docentes, a ganar 3 o 4 veces. Está bien, son las reglas del juego. No estoy criticando a esa universidad, sino que estoy criticando a los salarios que se cobran en la universidad pública. Pero además es una inversión, digamos, que hizo la universidad por pública, supuesto. ¿no? Después tenés el pluriempleo. Digo, sí, el que se va de la facultad y agarra un Uber. Sí, lo tenés también, en docentes y en no docentes. Tenés el que se va a la industria.
tenés el que hace muchas de esas cosas juntas. Y por supuesto todo eso termina atacando la calidad. Claro. Digo, si algo tienen nuestras universidades públicas desde siempre, vamos a tomar, hoy hablaban de los 80, me recordaban algunos tiempos jóvenes. Porque estoy a full con el tema coordinadora para sí, porque para yo milité por ahí allá en los 80. Digo, si mirás del 83 para acá, 43 años de recuperación democrática, nunca vivimos lo que estamos viviendo hoy. Digo, nunca pasó el nivel de deterioro de la universidad pública y del sistema de ciencia y tecnología. Nuestra facultad depende mucho del sistema de ciencia y tecnología. Bueno, los proyectos de investigación ya no son más subsidiados. La Agencia Nacional de Ciencia, que ponía, ¿saben cuánto? 50 millones de dólares al año. No es nada. En un presupuesto nacional no es nada. Bueno, esta gente, totalmente ignorante, insensible, perversa, decidió llevar eso a cero. No hay más proyectos de investigación de la agencia. ¿De 50 a cero? A cero, 50 millones de dólares. De 50 a cero se entiende perfectamente. Sí. Déjame compararlo con algún otro país para entender, digamos, cuánto es 50. No, efectivamente, 50 millones de dólares, además, era poco lo que se invertía en nuestros proyectos de investigación. De vuelta, si vos lo comparás con Uruguay, Brasil o Chile, estábamos detrás. Bueno, ahora estamos muy detrás porque nos fuimos a cero. Entonces, eso es lo que no se puede sostener. Nos pasó ahora, hace un mes atrás nos enteramos que había 400 chicos nuestros con becas de postdoctorado anotados a carrera de investigador de CONICET para pasar de su beca postdoctoral a investigador de CONICET. Lo que siempre pasaba es que mientras esperaban la respuesta para ver si eran aceptados para la carrera de investigador, mientras tanto le renovaban la beca aunque hubiera vencido, porque había un desfasaje de tiempos. ¿Qué decidió este gobierno? El 31 de julio se le termina la beca a todos, aunque no tienen respuesta de si ingresan o no a la carrera. Y por lo tanto están todos afuera del sistema. ¿Cuántos? 400, alrededor de 400. Nosotros tenemos entre 30 y 40 en la facultad. Escúchame, Willy, es Guillermo Willy Durán, decano de la Facultad de Exactas, y con una formación de ¿cuánto tiempo más o menos? Bueno, esa gente que hizo su escuela primaria, su escuela secundaria, su universidad, su doctorado y está en formación postdoctoral. O sea, tiene 35, 40 años, ¿cuánto? Hace 30 que está formándose en las distintas etapas de la educación argentina. ¿Y se encuentran? De la carrera de grado al doctorado, por ahí le metió una maestría antes de saltar al doctorado. Sí, por supuesto, y ahora está en situación postdoctoral. El Estado argentino, de vuelta, vamos a discutir sobre el 5% de extranjeros, cuando el Estado argentino invirtió un montón de plata en esos chicos, los formó y ahora les dice: afuera, arreglate, andate del país, andate a la industria, andate a donde sea. Andate a la industria también, ¿no? Andate a la industria, bueno, está bien. Claro, por eso. Por supuesto, digo, en algunas de nuestras disciplinas, ciencia de datos, informática, física, matemática aplicada, por ahí tenés un margen para insertarte en la industria. En otras directamente no, para afuera directamente. ¿Cómo hacemos para sostener un país con futuro si decidimos que no hay más educación universitaria, no hay más ciencia y tecnología? ¿De dónde va a sacar Mercado Libre la gente que labura en ese lugar? 80% de la gente de Mercado Libre salió de las universidades públicas. ¿De dónde va a salir si no se forma en nuestras universidades públicas de calidad? Nuestros chicos vienen ahora de la Olimpiada de Química en Uzbekistán, los chicos de Olimpiada secundaria, pero que la formación depende de nuestra facultad. Los 4 sacaron medalla de bronce en Uzbekistán. Aún en estas condiciones precarias en las que estamos... ¿Olimpiada de Química secundaria. Olimpiada de Química secundaria en Uzbekistán. El único país de Iberoamérica que tuvo a todos sus estudiantes premiados. Eso es lo que se genera desde una universidad pública de calidad. 4 medallas de bronce, las Olimpiadas de Química. Digo, y suele ser el mismo nivel que tienen los chicos que van a la Olimpiada de Física, a la de Computación, a la de Filosofía. No es en particular nuestra disciplina o nuestras disciplinas. Eso es lo que generan nuestras universidades públicas de calidad. En este caso son chicos además de escuela media, un chico del Buenos Aires, otro chico del Poli de Rosario que depende de la Universidad Nacional de Rosario, escuelas públicas también que son de calidad. Estamos haciendo lo imposible por destruirla y casi con una decisión perversa de decir, las desfinancio para que empiecen a funcionar mal. Y cuando empiecen a funcionar mal, voy a decir, bueno, ahora no las financio porque funcionan mal. Es perverso. Estás re caliente, güey. ¿Y cómo no te vas a enojar? ¿Cómo no te vas a enojar si algo que funcionaba bien están tratando de destruirlo? Y algo que es, de vuelta, no es una defensa de nuestra comunidad, es una defensa de la Argentina. La Argentina necesita universidad pública de calidad, un sistema de ciencia y tecnología de calidad. No sabés lo que está sufriendo la CONEA, el INTI, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, todos los organismos de ciencia y tecnología atacados a mansalva por este gobierno.
Y Willy, a vos que te gustan los números Sí. y los datos duros, que es lo tuyo, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ¿hay números ya sobre la fuga de cerebros, sobre académicos formados en la Argentina con postdoctorados que hayan empezado? Yo conozco, digamos, no tengo una estadística, conozco más de un caso que se repite y se han ido en estos últimos años. ¿Hay datos sobre esta fuga de cerebros o no? Sí, nosotros habíamos empezado a calcularlo en nuestra facultad y ya teníamos en los 2 años primeros del gobierno de Milei algo así como una pérdida del 10% de gente que se había ido, como decíamos recién, a distintos lugares, ya sea fuera del país o dentro del país, a lo que pudo conseguir, que marcaba esa fuga, ese deterioro. Y creo que eso pasa en casi todas las disciplinas. Pero lo vemos en el día a día, digo, me golpean la puerta muy seguido para decirme me voy a tal lado o no vuelvo. También lo otro que pasaba es que nosotros siempre tenemos gente afuera, pero que mucha de ella volvía. Claro. Ahora la gente te dice, ¿y para qué voy a volver? Digo, el salario es absurdo, es entre la tercera y la quinta parte de lo que es en países desarrollados o en países que limitan con nosotros pero que invierten en ciencia como Uruguay, Brasil o Chile. Ojo que Chile empieza a tener problemas parecidos a nosotros, con un gobierno de una ideología parecida sí. al de Milei. En ese contexto y en ese escenario es muy difícil sostener esto funcionando y a mí me preocupa mucho porque yo siempre digo, hace 3 años que estamos, a mí me toca ser decano desde antes de la asunción de Milei, yo digo que desde el diciembre de 2023 lo que hago es poner un escudo, una malla protectora para que el tsunami no nos termine de pasar por arriba. ¿Cuánto más aguantamos así? Ponele que aguantamos 1 año más, que puede haber cambio de gobierno, tiene que haber cambio de gobierno. 5 años más, nuestro sistema no lo resiste. Ahora, Will, no me acuerdo, chicos, a ver si alguien me ayuda, pero hace poco, trato de hacer memoria, no me sale, pero un estudio que reflejaba que esta va a ser la primera generación de hijos con menor formación que sus padres. Y puede ser, pero digo, de vuelta, necesitamos... de la Argentina de mi hijo el doctor, de sí, lo que claro. significaba, de la posibilidad puede de ascenso ser. social, a través del estudio universitario. No tengo datos precisos, pero puede ser, pero tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Digo, hay que apostar sí o sí a la educación, a la universidad, a la ciencia. Este gobierno dice admirar a Israel. Israel invierte 4 puntos de su PBI en ciencia y tecnología. Nosotros estamos en 0,15 del PBI. ¿Y hubo algún momento, digamos, donde se transfirieron? Es una investigación de Harvard, que dice que la generación Z se presentó ante el Senado de Estados Unidos y dice que la generación Z es la primera... era de acá. Okay. Pero ahora lo buscamos. No, te decía, en algún momento el gobierno transfirió, ¿no?, los fondos para los gastos de funcionamiento, ¿no?, antes que los salarios, ¿no? Pero, digamos, está claro la fotografía que acabas de contar sobre cuánto gana un docente con dedicación exclusiva o la escala salarial del CONICET, que es una vergüenza. Si tenés que contar esa fotografía en la situación de infraestructura, de cómo se deterioró y que por supuesto sí. no era una panacea antes, pero cómo se deterioró si tenés que contar una postal. Sí, claro, digo, por ejemplo, el gobierno anterior tenía 2 programas, uno de equipamiento y otro de construcciones, Equipar Ciencia y Construir Ciencia, que dependían del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, además el Ministerio de Ciencia y Tecnología no existe más. Nosotros, por ejemplo, teníamos aprobado un proyecto para reformar todo el pabellón 1. El pabellón 1 es el que está en la entrada de Ciudad Universitaria del año 1960. Lo mantenemos razonablemente bien, está un poco viejito. Bueno, teníamos un proyecto en el Construir Ciencia aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del país. Eran unos $6 millones más o menos. Ya estaba aprobado, ya estaba la primer cuota firmada por el gobierno de Alberto Fernández. Nunca nos giraron esa primera cuota. Por supuesto, el programa se cayó, ese proyecto en particular se cayó y el pabellón 1, pobrecito, sigue como estaba. Te lo doy como un ejemplo. Digo, había creo que 60 de esos proyectos aprobados que los que pudieron terminarse en el 2023 se hicieron, los que tenían que empezar a partir del fin del 2023, inicio del 2024, murieron todos. Eso tiene que ver con el equipamiento, con las construcciones y con ese deterioro general. Los gastos de funcionamiento se fueron acomodando un poquito. De todas formas, en el presupuesto universitario el 90% son salarios y por lo tanto, digo, lo más fuerte que sufrimos es la pérdida salarial. Por supuesto que también sufrimos el tema de los gastos de funcionamiento con todo lo que eso significa porque también ha habido un deterioro, pero el mayor problema
es el tema salarial y después lo que te decía, construcciones, equipamiento, que eran cosas que venían por fuera del presupuesto universitario, pero que permitían que las universidades públicas pudieran ir mejorando en ese tipo de cuestiones. Yo trato de pensar, Willy, a ver, ayúdame, ¿para qué, no? Sí. Cuando vos decís, pongo una malla de contención para evitar el tsunami, no sé cuánto tiempo, otra gestión de este mismo gobierno, la universidad pública no la resiste. Todo eso, sí. ¿Cuál sería el objetivo? Porque uno trata de pensar, bueno, están haciendo esto para algo, está bien, de financiarla, cerrarla, terminarla, arruinarla, que no Pero es la exista misma más. lógica que el país. Así como piensan un país, no para 50 millones, sino para 10, esto es lo mismo. Digo, universidades públicas donde estudian 2 millones de personas, como pasa hoy, no les interesa. Entonces, que estudien unos poquitos, que los que tengan plata vayan a universidades privadas y que la universidad pública quede de mal nivel para aquel que no puede pagar otra cosa. Es un modelo ideológico, filosófico que tienen, que así como aplica al país, aplica para las ¿Te universidades. acuerdas que en algún momento que era Vidal que había dicho los pobres no llegan a la universidad? Hoy decís ni Sí, es pobres, falso. ni que- Total, bueno. además totalmente falso, digo, y hay un montón de estudios que te muestran, por ejemplo, que en las universidades del conurbano el 80% de la gente que estudia es primera generación de estudiante universitario. Hay una fuerte Pero correlación. esto viene de hace años, Sí, digo, no es solamente. ya ¿no? lo sé, pero digo, hay una fuerte correlación entre los estudios de tus padres y la clase social. Por lo tanto, digo, esta idea de que no había sectores de clase media, media baja en la universidad es totalmente falso. Y además hay estudios sobre los quintiles de donde viene cada estudiante universitario, donde se muestra que la Universidad Pública Argentina tiene un paneo bastante ampliado Bueno, de de vuelta, los yo distintos te digo, sectores sociales. ¿Para qué? Y vos me decís, bueno, para poder construir y terminar de consolidar un país para poco. Esa es mi idea, digo, en realidad habría que preguntarle a ellos, porque, de vuelta, algunos países que admiran, seguramente Trump tiene por ahí una idea bastante similar y también está haciendo algunas de estas políticas de desfinanciación de la ciencia y la universidad en los Estados Unidos. Pero hay otros países del primer mundo, te Pero no decía. tenés universidad pública. Bueno, no, como está tal. bien, pero el sistema de ciencia está sufriendo porque hay un ajuste fuerte sobre el sistema de ciencia también en los Estados Unidos y termina pasando entonces que China le va a terminar de pasar por arriba en la carrera de la ciencia y la tecnología porque China sigue invirtiendo mucha plata y Estados Unidos empieza a hacerlo menos. Pero de vuelta, si vos te comparás con Alemania o con Israel, con lugares que efectivamente invierten fuerte en ciencia y tecnología, bueno, te encontrás con esos números. Nosotros teníamos el país tenía un proyecto aprobado en el año 2021 que teníamos que llegar a un punto del PBI en ciencia y tecnología en el año 2032. Y íbamos subiendo desde alrededor de 0,25, 0,27, 0,29, íbamos subiendo de a poco. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández estábamos en 0,32, ahora tendríamos que estar entre 0,5 y 0,6, bueno, estamos en 0,15. ¿Está bien? Digo, y este gobierno directamente no cumplía con la ley. Ahora tomaron el recaudo de dar de baja esos artículos de la ley que lo obligaban a subirlo. Pero sí, medio absurdo, porque igual después las leyes no las cumplen. Claro. Pero en este caso en particular los dieron de baja y por lo tanto ahora dicen que no están incumpliendo la ley. Pero más allá de cumplir o no cumplir con la ley, es un mensaje. Si vos decidís invertir en ciencia y tecnología, 0,15 es lo más bajo de la recuperación democrática. Hoy es lo más bajo que hay en 43 años. Solo comparable con la dictadura militar, digo, que tenía un valor parecido. En el 2001 todavía teníamos inversión mejor que la que hay ahora en ciencia y tecnología. Si creyeras que hay del otro lado alguien que tuviese la posibilidad, digo, la sensibilidad y la capacidad intelectual de entender esta situación y transmitírsela de alguna manera, Javier Milei, claramente no es el secretario de Políticas Universitarias, no nos habla, ¿no? A mí me habló hoy por Twitter, nosotros no fíjate. nos habla, No me habló, digamos, sino que... A mí cada vez que puede me ataca. Claro, pero... mencionó una nota que escribí porque me refería a Ceuta y Melilla como enclaves coloniales, porque, digamos, se da la paradoja de que el gobierno habla de Malvinas, pero le parece, no tiene nada, digamos, cuando habla de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla, nada más ve musulmanes que pasan del otro lado. Bueno, entonces hizo toda una historiografía con IA sobre que España, digamos, tiene esos enclaves del siglo XVI y eso para él alcanza, digamos, para explicarlo. Bueno, nada, una explicación rara que lo único que motiva es que un montón de gente te putee. Sí, ¿sabes qué me dijo a mí la última vez? Que yo era un político. Cara dura, hace 30 años que vive de la política. Digo, yo... ¿Y él es profesor, como dice? Bueno, tiene un cargo interino otorgado sin concurso en la Universidad de Buenos Aires. No concursó, nunca aprobó una materia en la UBA. Pero digo, más allá de eso... ¿No? No.
No, CBC tampoco. No, hizo 15 años política en la Facultad de Ciencias Sociales, pero nunca aprobó ninguna materia. Pero no importa, es un tema menor. No, pero pero quiero entenderlo si es una chicana, porque no es una chicana, del mes y de la semana me es una pierde. realidad. ¿No aprobó una materia? En el ciclo básico no, después se fue a estudiar en una universidad privada, pero no importa, está bien, digo, conoce poco la universidad pública porque nunca cursó adentro de un aula de la universidad pública, pero me causaba gracia que me acusó de político. Él hace 30 años que vive de la política, yo me dediqué a la academia, me fui del país justamente en la época del 2001 porque era difícil trabajar acá, me fui a Chile, trabajé en Chile, bueno, hace 3 años y medio que soy, casi 4 años, que soy decano, mientras tanto sigo dando clases, sigo haciendo investigación, sigo dirigiendo gente, no importa, no me habla de mí, pero la verdad que me causó gracia casi que Álvarez me acusara de político. ¿Hay alguna forma de entrar? Le digo, vos pensás en algún momento, me siento, le digo de tomar un café, hablamos. Lo que pasa que vos decías, si hubiera alguien con quien se pudiera hablar para que le transmitiera a Milei. Pregúntale si quiere hablar. Lo que puede pasar, Romina, Romina, es que si ese alguien estuviera, no sería funcionario de este gobierno. Entonces no encontrás un interlocutor, porque justamente los que aceptan tomar estos lugares de decisión en universidad, en ciencia, en educación, en cultura. Para ejecutar órdenes. Claro, digo, no porque para si quisieran defender esas áreas, bueno, no estarían este gobierno que las ataca. Entonces, lamentablemente, no te encontrás con interlocutores. Yo siempre comparo con lo que fue el gobierno de Macri, con el que teníamos por ahí diferencias, o yo en particular tenía diferencias ideológicas, políticas. Te podías sentar a hablar. Digo, era gente con la que discrepabas, pero si se sentaba Lino Barañao de ministro de Ciencia, pretendía defender a la ciencia, quizás con una idea distinta a la mía, pero pretendía defender a la ciencia. Entonces podías hablar lo que vos decís, tratar de explicar en alguna cosa de, bueno, por qué me parece que no estás yendo por el camino correcto, Dania Tabela en políticas universitarias. Digo, gente con la que podés tener diferencias, pero que sabés que estás sentada en un lugar para defender ese lugar. Cuando vos te sentás en un lugar para destruirlo, ¿y entonces cómo haces para sentarte a hablar si lo que quieren es destruirte? Muchos de los funcionarios de Milei que están en puestos clave se han formado en la Universidad de Buenos Aires. No tantos, ¿no? Algunos. Tienen mucho de universidad privada. A ver, que yo recuerde de universidad pública, Sturzenegger de La Plata, claro, y Caputo de Económicas de la UBA. Santini, me parece, ¿no? ¿También? Creo que sí. ¿Es ingeniero? No, es contador. Contador. Después, como decía, Álvarez nunca aprobó una materia, Torrendeles de la Católica, tienen también mucho... Bueno, Milei es de la Universidad de Belgrano, conocen poco del funcionamiento de las universidades públicas. ¿Lugones? Puede que sea médico de la UBA, quizás. Ahora, este año debutaron en elecciones en la UBA, ¿no? Entre los estudiantes. En algunas facultades, en la nuestra no. Bueno, en la Facultad de Ingeniería salieron segundos, es donde más votos sacaron, pero es como una decisión de la agrupación del PRO, que ahora tiene el sello de la Libertad Avanza, que ya existía desde siempre. ¿Y cómo te explicas esa representación en un sector que está tan golpeado? Es una buena pregunta. Bueno, no han hecho pie en la mayor parte de los lugares, en parte por esto que decimos. En algunos lugares puede ser que haya un discurso que para un sector por ahí que no le gusta mucho la política universitaria o que se molesta cuando hay un paro, y que entonces termine canalizando el voto por ahí. Está claro que no han hecho pie fuertemente, también por lo mismo que decimos, ¿no? Porque si vos vas a la universidad pública y ves que está fuertemente afectada por las decisiones del gobierno nacional, es difícil posicionarte en una elección defendiendo al que te está atacando todos los días. Willy Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, las puertas abiertas, por supuesto. Acá ya lo sé, muchas gracias, siempre muy bienvenido. Un nivel de frustración, además nadie tiene nada para decirte, ¿viste? No, está bien, de persuasión también. No, a ver, yo creo, lo que digo siempre, es importante que esto termine rápido. La otra vez, en alguno de estos... ¿Esto a qué te referís? El gobierno que nos gobierna. Pero va a terminar en el tiempo y forma, digamos. Bueno, está bien, que en tiempo y forma, rápido que es rápido. Y que no sea más que un año y medio, que es lo que falta. Que no relijan. Que es lo que falta, y claro. Que no relijan. Por supuesto, yo dije esto en una entrevista que me hizo 7K la otra vez, y algunos de estos comunicadores casi propagandistas del gobierno salieron a hablar del decano golpista. No, yo lo que estoy diciendo es que se vaya por los mecanismos institucionales que tiene la democracia.
pero no resistimos 4 años más de este gobierno. No resistimos ya no solo como comunidad. Me parece que la Argentina no resiste. Claro, lo que pasa es que no hay... Tiene que haber una propuesta alternativa, por supuesto. Yo decía la frustración, ¿no? Pero no es que hay una instancia inmediata donde la semana que viene hay una mesa de negociación y entonces uno dice, bueno, vamos a ir hablando. Lo mirás a Willy y decís, bueno, qué sé yo, chao, hablamos cuando quieras, pero medio que vamos a estar en la misma. Pero que cumplan la ley. Eso sí, que cumplan la ley. Digo, es un punto de partida. La ley de financiamiento universitario no nos resuelve todos los problemas. Nos igualan el sueldo al 1 de diciembre de 2023, cuando no vivíamos en el mejor de los mundos, digámoslo eso también. Pero es un punto de partida. Digo, si ahora acomodan 30% los salarios, bueno, a alguna gente le significa llegar a fin de mes cuando no llega. Entonces, digo, lo primero que hay que reclamarles, casi como un absurdo lo que estoy diciendo, ¿no? Cumplan la ley. Digo, parece, obvio, ¿no? Que un gobierno democrático, bueno, será democrático. No hay que ser, digamos, el decano de exactas para entenderlo. Claro, hay cosas más complejas. Esta por ahí, sí, está bien. Cumplan con la ley. Willy Durán, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Romina Mangel, no dejes para mañana. Lunes